Bienvenidos a otro episodio en el universo de los personajes legendarios. Hoy no hablaremos de una heroína ni de una villana de forma convencional, sino de alguien que trasciende estas categorías. Hoy exploraremos la extraordinaria y fascinante figura de Nebula, una guerrera cibernética cuyo pasado trágico y evolución personal la convierten en una de las historias más complejas y cautivadoras del universo Marvel. A través de su increíble fuerza, habilidades tácticas incomparables y su lucha constante por superar el legado de Thanos, Nebula se erige como un verdadero símbolo de resiliencia y redención. No olviden comentar qué otros personajes o historias del universo Marvel les gustaría explorar en los próximos episodios. Estamos emocionados por escuchar sus ideas y seguir viajando juntos por las estrellas. Hija adoptiva del temido Thanos, una cyborg mortal y una de las guerreras más temidas de la galaxia. Nebula comenzó como una villana, pero su travesía la transformó en uno de los personajes más complejos del universo Marvel. Cuando hablamos de redención en el MCU, pocos personajes han tenido una trayectoria tan dolorosa y profunda como ella. Imagina crecer siendo constantemente comparada con tu hermana, Gamora, sufriendo torturas y reemplazos de partes del cuerpo por máquinas cada vez que fallaba. Esta es Nebula, forjada en el dolor, impulsada por el odio, pero que eventualmente encontró su propio camino. En las películas, brillantemente interpretada por Karen Gillan, Nebula conquistó a los fans con su evolución de antagonista implacable a heroína reticente. Con su piel azul marcada por cicatrices, sus penetrantes ojos negros y su inconfundible voz metálica, se convirtió en un símbolo de resiliencia en el universo cósmico de Marvel. Su primera aparición en el MCU fue en Guardianes de la Galaxia de 2014, donde su implacable búsqueda de Gamora apenas dejó entrever la profundidad de un personaje mucho más complejo. Con cada película subsecuente, se revelaron capas adicionales de su personalidad, mostrando que detrás de la fría asesina existía alguien luchando por liberarse de un legado de abuso y violencia. Lo que hace que Nebula sea tan fascinante es precisamente esta dualidad, una guerrera capaz de una brutalidad inconcebible, pero también de sacrificios y lealtades inquebrantables cuando finalmente encuentra personas que la valoran por quien es, y no solo por lo que puede hacer. Sus movimientos precisos y calculados en combate reflejan su mente estratégica, mientras que su mirada frecuentemente distante sugiere los traumas que lleva consigo a lo largo del cosmos. Hoy, profundicemos en la historia de esta asesina intergaláctica que, a pesar de su aparente frialdad, esconde una sorprendente profundidad emocional. Exploremos cómo una niña arrebatada de su mundo natal se transformó en un arma viviente y, posteriormente, en una heroína capaz de enfrentarse al propio padre que la convirtió en máquina. Prepárense para conocer no solo a una guerrera extraordinaria, sino también a una sobreviviente que desafió su oscuro destino para escribir su propia historia en el cosmos. La saga de Nebula es un testimonio del poder de la elección y de la posibilidad de redención, incluso para aquellos que fueron moldeados por las circunstancias más crueles del universo. Nebula nació en un planeta desconocido, viendo su infancia brutalmente interrumpida cuando el titán loco, Thanos, decimó la mitad de la población de su mundo natal. A diferencia de su hermana Gamora, no fue elegida por Thanos debido a su fuerza o habilidades naturales, sino que fue tomada como parte de su plan para adoptar niños de los planetas que conquistaba. Desde el principio, Nebula vivió a la sombra de Gamora, quien siempre fue la favorita de Thanos. La infancia de Nebula estuvo marcada por horrores inimaginables. En su búsqueda obsesiva por la perfección, Thanos obligaba a sus hijas adoptivas a luchar entre sí casi a diario. Gamora, siendo naturalmente más hábil, ganaba todas las batallas, y con cada derrota, Nebula pagaba un precio terrible. Thanos reemplazaba una parte de su cuerpo con componentes cibernéticos, supuestamente para mejorarla. Esta tortura sistemática transformó a Nebula en un ser parcialmente orgánico, parcialmente máquina, pero completamente destrozado por dentro. En los cómics, Nebula apareció por primera vez en Avengers número 257 en 1985, creada por Roger Stern y John Buscema. Originalmente se presentaba como la nieta de Thanos, aunque más tarde esta afirmación fue desmentida por el propio Titán. La versión cinematográfica de Nebula, aunque conserva elementos esenciales de su contraparte en los cómics, profundizó significativamente su historia de origen y su relación con Thanos y Gamora. El MCU exploró más detalladamente el abuso que sufrió, convirtiéndola en un personaje con el que el público podía empatizar, a pesar de sus acciones violentas iniciales. Los recuerdos más antiguos de Nebula son fragmentados, destellos de su planeta natal y su familia biológica interrumpidos por la devastadora llegada de las fuerzas de Thanos. Mientras que otros niños fueron simplemente eliminados durante el masacre, Thanos vio algo en Nebula,
tal vez un potencial bruto, o quizás solo otra pieza en su juego cósmico de conquista. Arrancada de todo lo que conocía, la joven Nebula fue llevada a Sanctuary, la monstruosa base espacial de Thanos, donde comenzó su entrenamiento junto con otros niños adoptados. El trauma definió cada aspecto de la personalidad de Nebula. Desarrolló una fachada de frialdad y crueldad, convirtiéndose en una asesina implacable al servicio de Thanos. Por dentro, sin embargo, se gestaba un torbellino de ira, resentimiento y, principalmente, envidia hacia Gamora. No solo envidia por las habilidades superiores de su hermana, sino por el hecho de que Gamora, a pesar de todo, recibía algo parecido a la aprobación de Thanos. La relación entre Nebula y Gamora era compleja desde el principio. Por un lado, compartían el trauma de haber sido arrancadas de sus mundos natales y forzadas a servir a un tirano galáctico. Por otro lado, el favoritismo evidente de Thanos hacia Gamora creó una rivalidad venenosa entre las hermanas. Mientras Gamora ocasionalmente recibía elogios de su padre adoptivo, Nebula solo conocía castigos y dolor. Con cada misión, cada asesinato, Nebula esperaba finalmente ganar el reconocimiento de su padre adoptivo. Pero Thanos, siendo el monstruo que era, solo la usaba como herramienta, sin valorar realmente su lealtad o sus sacrificios. Esta dinámica abusiva moldeó la visión de mundo de Nebula. Aprendió que las relaciones interpersonales siempre eran transaccionales, que la confianza era una debilidad, y que el único camino para sobrevivir era a través de la fuerza bruta y la autosuficiencia. Cuando Gamora finalmente traicionó a Thanos y huyó, Nebula vio esto como otra prueba de la superioridad de su hermana. Ahora Gamora incluso tenía el coraje que ella nunca tuvo. Este momento marcó un punto de inflexión crucial en la vida de Nebula. Parte de ella quería seguir el ejemplo de su hermana y liberarse de las garras de Thanos. Otra parte, sin embargo, veía la oportunidad de finalmente salir de la sombra de Gamora y convertirse en la hija favorita del Titán Loco. Así que Nebula permaneció al lado de Thanos por más tiempo, volviéndose aún más brutal, aún más eficiente en sus misiones, con la esperanza vana de ganar el amor de alguien incapaz de amar. La trayectoria de Nebula en los cómics y en el universo cinematográfico de Marvel está llena de giros dramáticos y momentos clave que la transformaron de villana a antiheroína y, finalmente, en miembro de los Guardianes de la Galaxia. Vamos a explorar los arcos narrativos más importantes que definieron su viaje. En los cómics, uno de los momentos más icónicos de Nebula ocurrió durante la saga de Infinity Gauntlet de 1991. Después de ser torturada y dejada al borde de la muerte por Thanos, quien la mantuvo en un estado de muerte viviente como un zombi consciente, Nebula logró, en un momento crucial, arrebatar el guantelete del infinito de la mano de Thanos mientras él estaba en trance cósmico. Por un breve periodo, Nebula se convirtió en la entidad más poderosa del universo, usando el poder del guantelete para restaurarse a sí misma y revertir parte del daño causado por Thanos. Este momento demostró no solo su tenacidad, sino también su astucia, características que serían exploradas en historias posteriores. Otro arco significativo para Nebula fue su participación en el equipo espacial conocido como Graces, un grupo de mercenarias liderado por Gamora tras separarse de los Guardianes de la Galaxia. Esta etapa permitió explorar la dinámica compleja entre las hermanas cuando no estaban directamente bajo la sombra de Thanos. La rivalidad continuaba, pero con matices distintos, actuando como iguales en un grupo de élite. En el MCU, la evolución de Nebula es aún más dramática y cargada de emociones. Su introducción en Guardianes de la Galaxia 2014 la posicionó como una antagonista feroz, decidida a capturar a Gamora por traicionar a Thanos. La primera vez que vemos a Nebula en pantalla, está observando silenciosamente mientras Ronan interroga a un prisionero de Nova Corps. Su presencia intimidante, amplificada por su diseño parcialmente mecánico, establece inmediatamente su amenaza. A lo largo de la película, vemos destellos de su rivalidad con Gamora, no solo profesional, sino profundamente personal. El clímax de la película culmina en una brutal batalla entre las hermanas, donde Nebula termina derrotada y mutilada, enfatizando el ciclo de violencia que había definido toda su vida. Guardianes de la Galaxia Volumen 2 2017 marcó el inicio de la redención de Nebula. Tras ser capturada por los soberanos y posteriormente liberada por Rocket, continuó con su persecución obsesiva hacia Gamora. Uno de los momentos más reveladores ocurre cuando las hermanas están atrapadas juntas en una cueva tras un accidente. Por primera vez, Nebula expresa abiertamente el dolor y la ira acumulados durante años de abuso. Con detalles vívidos, describe cómo cada derrota ante Gamora resultaba en otra parte de su cuerpo reemplazada por máquinas. «Solo quería una hermana», grita a Gamora, revelando que detrás de todo su odio solo había una niña buscando conexión.
Este momento de vulnerabilidad abrió el camino para una reconciliación tentativa entre las hermanas. En un momento crucial, después de finalmente tener la oportunidad de matar a Gamora, Nebula no puede hacerlo. Esta película expuso las capas más profundas de la relación entre las hermanas, revelando cómo el abuso de Thanos las enfrentó cuando, en realidad, compartían el mismo trauma. La escena en la que Nebula confiesa "tú eras lo único que quería, pero estabas tratando de ganar" es uno de los momentos más emotivos del personaje, mostrando que detrás de todo el odio había un desesperado deseo de conexión. Al final, vemos a Nebula marcharse sola, decidida a encontrar y matar a Thanos, ya no por venganza personal, sino para impedir que continúe causando sufrimiento en el universo. En Avengers, Infinity War 2018, vemos a una Nebula que ya había comenzado a alejarse del legado de Thanos, trabajando junto a los Guardianes. Su viaje toma un giro trágico cuando es capturada por Thanos al intentar emboscarlo en Nowhere. Las escenas de su tortura son particularmente impactantes. Thanos usa el dolor de Nebula como herramienta para forzar a Gamora a revelar la ubicación de la gema del alma. Irónicamente, el vínculo entre las hermanas, que Thanos intentó destruir durante años mediante competencia forzada, se convirtió en su mayor debilidad. Gamora sacrifica la ubicación de la gema para salvar a su hermana de la tortura, demostrando cómo la relación entre ellas había evolucionado más allá de la rivalidad. Tras escapar, Nebula intenta inmediatamente contactar a los Guardianes para advertirles sobre el plan de Thanos, mostrando su creciente lealtad a la causa de los héroes. Su enfrentamiento final con Thanos en Titán, luchando junto a Tony Stark y otros, solidifica su posición como aliada de los Vengadores en la lucha contra su padre adoptivo. El arco más transformador de Nebula llegó con Avengers, Endgame 2019. Al inicio de la película, está atrapada en el espacio con Tony Stark después del chasquido de Thanos. Estas escenas iniciales muestran a una Nebula más compasiva, compartiendo sus escasas raciones con Stark y estableciendo un vínculo improbable con Iron Man. Cuando son rescatados, Nebula se une oficialmente a los Vengadores restantes, completando su transición de villana a heroína. Su complejidad narrativa resalta cuando los Vengadores viajan en el tiempo para recuperar las gemas del infinito, y Nebula regresa a 2014, una época en que aún era leal a Thanos. Este encuentro entre su yo presente y pasado crea uno de los dilemas más fascinantes del filme. La Nebula de 2014, al presenciar su versión futura luchando junto a héroes a los que debía odiar, representa todo lo que la Nebula actual ha superado: el odio, la amargura y la lealtad ciega a Thanos. El enfrentamiento literal con su yo anterior simboliza su ruptura final con su oscuro legado. En el clímax de la batalla contra Thanos, Nebula lucha ferozmente junto a los héroes de la Tierra, completamente integrada al equipo que antes habría considerado enemigo. En Thor: Love and Thunder 2022, aunque tiene una breve participación, vemos a una Nebula plenamente integrada con los Guardianes de la Galaxia, ahora asumiendo roles de liderazgo en misiones. Su evolución de asesina solitaria a un miembro valorado de un equipo refleja su crecimiento personal. Lo más notable es que conserva su personalidad áspera y directa, mostrando que la redención no significa perder su esencia, sino redirigirla hacia causas más nobles. En Guardianes de la Galaxia Volumen 3 2023, el arco final de su viaje con los Guardianes, Nebula enfrenta sus miedos hacia la intimidad y la confianza. Un momento particularmente conmovedor ocurre cuando abraza a Rocket después de su rescate, a pesar de su habitual aversión al contacto físico. Este gesto demuestra cuánto ha crecido emocionalmente. Después de años viviendo como un arma, comienza a explorar facetas de su personalidad que Thanos había suprimido. Su relación con Rocket, otro ser modificado contra su voluntad, destacó cómo ambos encontraron humanidad a pesar de las atrocidades que sufrieron. Cuando los Guardianes eventualmente se separan, Nebula asume el liderazgo de la nueva corporación Nova, demostrando cómo ha evolucionado de una mercenaria solitaria a una líder dedicada a proteger la galaxia. La narrativa de Nebula impacta porque su redención nunca se presentó como fácil o instantánea. Cada paso hacia el heroísmo fue ganado con dificultad, cada expresión de vulnerabilidad le costó un enorme esfuerzo emocional. A diferencia de muchas historias de redención, Nebula nunca se volvió repentinamente buena. Nebula representa uno de los ejemplos más impresionantes de la fusión entre lo orgánico y lo sintético en el universo Marvel. Sus habilidades son el resultado directo de las modificaciones forzadas que sufrió a manos de Thanos, convirtiendo cada trauma en una ventaja táctica en el campo de batalla. Su naturaleza cyborg le otorga una fuerza sobrehumana impresionante, permitiéndole enfrentarse a adversarios mucho más grandes y naturalmente más fuertes, como los Akarianos o los soldados de Nova Corps, con relativa facilidad. Esta fuerza no solo es bruta,
sino precisa, lo que le permite ejecutar maniobras de combate complejas incluso en situaciones de gravedad cero o ambientes extraterrestres hostiles. La resistencia física de Nebula roza lo sobrenatural. Las partes cibernéticas de su cuerpo, hechas de aleaciones alienígenas avanzadas, pueden soportar daños que serían fatales para seres totalmente orgánicos. En Guardianes de la Galaxia, vimos a Nebula sobrevivir caídas desde enormes alturas e impactos que habrían destrozado huesos humanos comunes. Esta durabilidad se complementa con un factor de regeneración acelerada. Sus componentes cibernéticos pueden autorrepararse en cuestión de horas, dependiendo de la gravedad del daño. Quizás su habilidad más impresionante sea su capacidad de adaptación en combate. Sus reflejos mejorados por la cibernética le permiten procesar información táctica y reaccionar a amenazas con una velocidad que desafía la percepción humana. En una fracción de segundo, puede analizar la postura de un adversario, identificar puntos débiles y ejecutar un contraataque devastador. Las mejoras neurológicas que recibió Nebula aumentaron significativamente sus capacidades cognitivas. Posee una memoria fotográfica perfecta, capaz de recordar detalles minúsculos de lugares, personas o información que solo observó brevemente. Esta habilidad la convierte en una estratega formidable y una navegadora espacial excepcional, capaz de pilotar naves a través de los campos de asteroides más densos de la galaxia. En términos de armamento, Nebula normalmente utiliza un par de bastones eléctricos de doble extremo que pueden combinarse para formar una sola arma más larga. Estos bastones generan campos de energía altamente concentrados, capaces de perforar incluso las armaduras alienígenas más avanzadas. Cuando es necesario, también demuestra ser experta en una variedad de armas de fuego intergalácticas, desde pistolas blaster compactas hasta cañones de iones pesados. Una característica única de la Nebula del MCU es su brazo cibernético altamente versátil. Además de proporcionar fuerza sobrehumana, este miembro contiene varios mejoramientos tácticos. Puede extenderse para alcanzar objetivos distantes, contiene herramientas de precisión para hackear sistemas de seguridad y tiene un mecanismo avanzado de autorreparación. En Avengers Endgame, vimos cómo este brazo le permitió recuperarse de lesiones que serían permanentemente incapacitantes para otros. El entrenamiento que Nebula recibió como hija de Thanos la transformó en una de las combatientes cuerpo a cuerpo más letales de la galaxia. Domina docenas de estilos de lucha alienígena, incluyendo técnicas Kree, Sandarianas y Chitauri. Su fluidez en tantas disciplinas de combate diferentes le permite adaptar su enfoque dependiendo del adversario, explotando debilidades específicas de diferentes especies. Quizás menos obvia, pero igualmente importante, es la resiliencia psicológica de Nebula. Años de abuso y tortura bajo Thanos crearon una mente que, aunque emocionalmente dañada, es prácticamente inmune a la manipulación psíquica. Incluso la gema de la mente tendría dificultades para doblegar la voluntad de hierro que Nebula forjó a través de décadas de sufrimiento. Esta barrera mental, combinada con sus implantes cibernéticos, también la hace resistente a la telepatía y otras formas de intrusión psíquica. Entre todas estas habilidades impresionantes, existe una que pasa frecuentemente desapercibida: la capacidad de Nebula de operar sola en ambientes hostiles durante periodos prolongados. Gracias a sus sistemas de soporte vital cibernéticos, puede sobrevivir en el vacío del espacio por cortos periodos, resistir temperaturas extremas y funcionar sin comida ni agua durante semanas. Estas adaptaciones la convierten en una rastreadora y asesina incomparable, capaz de perseguir objetivos a través de terrenos que acabarían con operativos normales. En el vasto cosmos de Marvel, Nebula ha navegado entre alianzas complejas y enemistades feroces, borrando frecuentemente la línea entre aliada y adversaria. Su relación más definitoria, sin duda, es con Gamora. Presentadas inicialmente como rivales amargas, las hijas adoptivas de Thanos comparten un vínculo único forjado en el sufrimiento. Gamora fue simultáneamente la persona que Nebula más odiaba y más admiraba. Cuando Gamora finalmente extendió la mano en reconciliación, ofreciendo una alternativa al ciclo de violencia de Thanos, plantó la semilla que eventualmente permitiría la redención de Nebula. Tras la muerte de Gamora en Infinity War, Nebula cargó con el legado de su hermana, honrando su memoria al continuar su lucha contra las fuerzas que Gamora había rechazado. Thanos, el titán loco, moldeó a Nebula a través del terror y el trauma. Como padre adoptivo y torturador, transformó a una niña vulnerable en un arma viviente, reemplazando partes de su cuerpo por mecanismos cada vez que fallaba en combate contra Gamora. Su relación estuvo marcada por el miedo, el odio y, lo más perturbador, un deseo distorsionado de aprobación. Incluso después de reconocer la monstruosidad de Thanos, Nebula luchó para liberarse de la sombra psicológica que él proyectaba sobre ella.
Su participación en la derrota final de Thanos en Endgame representó el cierre de un ciclo traumático que definió casi toda su existencia. Entre los Guardianes de la Galaxia, Rocket Raccoon desarrolló una afinidad singular con Nebula. Ambos fueron víctimas de experimentos dolorosos que los transformaron contra su voluntad, compartiendo un sentido del humor ácido y una perspectiva cínica que enmascara profundas heridas emocionales. Su interacción en Guardianes de la Galaxia Volumen 3 mostró cómo dos seres rotos pueden encontrar comprensión mutua sin necesidad de verbalizar su dolor. Peter Quill/Diagonal Star-Lord inicialmente mantuvo a Nebula a distancia, desconfiando de su lealtad volátil, pero eventualmente reconoció su transformación genuina. Drax, que inicialmente veía a Nebula solo como la hija de Thanos y, por lo tanto, enemiga, desarrolló un respeto por sus habilidades de combate y su feroz determinación. Mantis, con su empatía innata, fue quizás la primera en percibir el dolor subyacente detrás de las acciones de Nebula, ofreciendo comprensión silenciosa cuando las palabras no eran suficientes. Tony Stark/Iron Man se convirtió en un aliado inesperado durante los eventos de Endgame. Atrapados juntos en el espacio tras el chasquido de Thanos, formaron un vínculo nacido de la desesperanza compartida. Fue Nebula quien cuidó de Stark cuando estaba al borde de la muerte, mostrando una compasión que habría sido impensable para ella años atrás. Esta relación, aunque breve, destacó cuánto había evolucionado Nebula, siendo capaz de formar conexiones genuinas más allá del utilitarismo que Thanos le había enseñado. Entre sus antagonistas más notables está Ronan, el Acusador. Durante su asociación temporal en Guardianes de la Galaxia, Nebula reconoció en Ronan un reflejo distorsionado de sí misma, alguien consumido por el odio y movido por la venganza. Sin embargo, incluso en el apogeo de su villanía, Nebula mostró discernimiento al abandonar a Ronan cuando percibió que su obsesión lo conduciría a la destrucción. Los soberanos, particularmente su líder Ayesa, representaron enemigos significativos durante los eventos de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. La persecución implacable de esta raza dorada genéticamente perfecta resaltó el contraste con la naturaleza imperfecta e híbrida de Nebula. Irónicamente, los soberanos, con su búsqueda de perfección a cualquier costo, reflejaban la filosofía distorsionada de Thanos que tanto había dañado a Nebula. Su versión del pasado en Endgame representó quizás el enemigo más profundo que Nebula ha enfrentado. Este enfrentamiento literal con su yo anterior, todavía leal a Thanos y consumido por el odio, obligó a Nebula a confrontar no solo su pasado, sino también las elecciones que definieron su camino. La decisión de eliminar esta versión anterior simbolizó su compromiso final con su nuevo destino. El viaje de Nebula representa una de las historias más complejas y emocionalmente resonantes en el vasto universo de Marvel. De asesina implacable a líder galáctica, ella personifica la idea de que nadie está más allá de la redención, sin importar cuán oscuro sea su pasado. Lo que hace que su trayectoria sea particularmente poderosa es que Nebula nunca perdió su esencia, sigue siendo directa, áspera y pragmática, pero ha redirigido esas cualidades para proteger en lugar de destruir. Tras los eventos de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, con Nebula asumiendo el liderazgo de la Corporación Nova, surge la pregunta, ¿qué le depara el futuro a esta guerrera resiliente? Una teoría intrigante sugiere que su posición de autoridad finalmente le dará acceso a los recursos y tecnología necesarios para revertir algunas de las modificaciones forzadas que sufrió, permitiéndole reconectarse con su herencia biológica original. Este proceso no solo sería físico, sino profundamente simbólico, Nebula literalmente reclamando partes de sí misma que Thanos le había arrebatado. Otra posibilidad fascinante involucra el multiverso. Imagina a Nebula encontrándose con variantes de sí misma de otras realidades, tal vez una versión que nunca fue capturada por Thanos, o una que sucumbió completamente a su influencia maligna. Encuentros así podrían obligarla a confrontar no solo quién fue y quién se ha convertido, sino también los innumerables caminos que su vida podría haber tomado. Esta exploración podría finalmente permitir que Nebula hiciera las paces con su fragmentado pasado. Con el cosmos de Marvel en continua expansión, la posición única de Nebula como puente entre diversos mundos, heroico y villano, orgánico y sintético, emocional y lógico, la coloca como una pieza central en futuras sagas cósmicas. Su comprensión íntima de la mentalidad de Thanos podría ser crucial si surge otra amenaza de escala similar. Quizás el aspecto más conmovedor de su historia continua sea la posibilidad de que Nebula finalmente encuentre algo que siempre le fue negado, una familia genuina elegida por ella misma. A pesar de su aparente frialdad, Nebula ha demostrado una creciente capacidad para formar vínculos significativos. La próxima fase de su evolución podría no implicar poderes o habilidades mejoradas, sino el coraje para bajar sus defensas emocionales y permitirse ser verdaderamente vulnerable con aquellos que han ganado su confianza.
Independientemente del camino que los creadores de Marvel elijan para Nebula, algo es seguro: su historia continuará resonando por su autenticidad emocional. En un universo poblado por dioses, monstruos y superhumanos, es el viaje profundamente humano de Nebula, con todas sus imperfecciones, cicatrices y contradicciones, lo que sigue cautivando al público. Ella nos recuerda que, incluso en las estrellas más distantes y bajo las circunstancias más extraordinarias, la lucha por la identidad, el propósito y la conexión sigue siendo universalmente comprensible. La verdadera fortaleza de Nebula nunca ha sido su estructura cibernética o sus habilidades de combate, sino su voluntad indomable de sobrevivir, adaptarse y, finalmente, trascender el destino sombrío que otros intentaron imponerle. En esa determinación feroz encontramos un mensaje profundamente esperanzador. No importa cuán rotos estemos, no importa cuántas partes de nosotros mismos hayamos perdido en el camino, siempre hay un camino hacia la reconstrucción, la redención y la renovación. Y en eso, quizás, reside el verdadero superpoder de Nebula.